Ya estás aquí, ya te conectas a Panorama Digital, análisis, opiniones, conversaciones de temas formales e informales del panorama digital. Panorama Digital está en www.andresbarriosrubio.com. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial en esta nueva emisión de su podcast Panorama Digital. Nuestra cita de cada 8 días en sus dispositivos de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, iTunes, TuneIn Radio y demás reproductores de podcast en el ecosistema digital. Bienvenidos. La Sonoesfera Digital se aloja en www.andresbarriosrubio.com. Dicen los abuelos que buen es culantro, pero no tanto. La polarización y radicalización de la sociedad colombiana no permite un pensamiento diferente o una mirada alterna sobre los temas de la coyuntura nacional. Todo parece indicar que como colectivo nos acostumbramos a que o es blanco o es negro, y se nos olvidó que el gris es el punto intermedio y donde se logra conciliar las profundas diferencias. www.andresbarriosrubio.com. Panorama Digital. La politización de todas las instancias ha cegado la multiplicidad de factores que están conexos a los temas sociales y la implementación de los acuerdos de paz. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dicen también los abuelos, y reducir todo a un solo punto, negarse a las alternativas, reconocer al otro desde sus diferencias o llevar todo a la extrema derecha e izquierda le está haciendo mucho daño al país y se cae nuevamente en un tenso ambiente en el que impera el régimen del terror. Andrés Barrios impone su sello digital. Dicen las teorías que el sujeto en medio de la masa satisface sus necesidades de reconocimiento y amistad, actuación colectiva que lo lleva a alzar la voz y confrontar e intimidar a quien piensa o actúa de manera diferente, entorno de rigidez que saca a flote la hipocresía de callar en público lo que se dice abiertamente en el entorno privado, diatriba que genera malestar y acrecienta las diferencias entre unos y otros. Andrés Barrios tiene el panorama digital. Los últimos días han estado atizados por dos hechos fundamentalmente, acontecimientos interrelacionados que remiten a un punto neurálgico. Estamos haciendo referencia al informe de derechos humanos del relator de la ONU, proceso de paz y asesinato de líderes sociales a la orden del día. Contexto al que se une la impunidad conectada desde la JEP, donde se fragua un perdón y olvido para quienes hoy fungen como padres de la patria. Pero concentrando la atención en el hecho central, que es lo que se cuestiona al informe, lo dice la canciller de Colombia, Claudia Blum. Cancillería ha transmitido en Ginebra algunas objeciones frente a consideraciones del informe que no reflejan objetividad e integridad en temas como la supuesta criminalización estatal de los defensores de derechos humanos en Colombia, acusación inadmisible que desconoce nuestras garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales, las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales, afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas. Las conclusiones sobre la supuesta falta de determinación política y de asignación de fondos para implementar el acuerdo de 2016 que desconocen de plano logros reconocidos por otros órganos de la ONU en la política de paz con legalidad y en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Las posibles restricciones estatales a la libertad de expresión, la reunión pacífica y las consultas previas que se mencionan ignorando garantías constitucionales colombianas destacadas internacionalmente. Desconocimiento total a logros reconocidos y reseñados por organizaciones internacionales, omisión que también se da en un amplio sector del colectivo social enceguecido por un odio recalcitrante a la figura institucional, entorno que lleva a una postura oficial del presidente Iván Duque Márquez, quien claramente deja en evidencia la extralimitación del relator de la ONU. Respetando
el carácter multilateral que tiene la organización, me parece también que es una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la policía debe pasar al Ministerio del Interior. Eso es un debate que le corresponde a las autoridades colombianas en el marco de la institucionalidad colombiana. Pero adicionalmente, me parece preocupante que poco se diga en ese reporte sobre las violaciones constantes a los derechos humanos por parte de grupos armados organizados como el ELN, como los Residuales, como el Clan del Golfo, como los Pelusos. Eso también ha debido quedar consignado ahí. Y me parece también que se ha debido destacar el esfuerzo que se ha tenido en tener un plan de acción oportuna para enfrentar las amenazas y ataques a líderes sociales, los lineamientos de una política pública y además el compromiso que hemos habilitado en una coordinación institucional para que tengamos mecanismos de alerta temprana y activar los CERREM y los CIPRAT en los territorios. Creo que todo eso nos lleva a nosotros a decir que no puede haber sesgo y nosotros estaremos en el escenario que corresponda, en el Consejo de Derechos Humanos, elevando la voz del gobierno colombiano como la hemos hecho siempre, con evidencia y con contundencia. Evidencia y contundencia que no es propiamente la que caracteriza al gobierno actual, pero que sí es congruente con lo que el propio Iván Duque Márquez manifestó desde el inicio de su gobierno como una política y reacción del Estado. Como ustedes saben, desde que empezó nuestra administración, hemos resaltado la importancia de proteger y garantizar los derechos de los líderes sociales en nuestro país. Vimos con una situación muy crítica, en los últimos años venía creciendo el número de asesinatos y por lo tanto es muy importante que haya una reacción por parte del Estado. Lanzamos hace pocos días el plan de acción oportuna, donde trabaja el gobierno nacional de la mano también con los organismos de control. Esperamos avanzar en la protección individual y colectiva y esperamos también darle una gran respuesta a la sociedad colombiana en esta materia. Respuesta a la sociedad colombiana que clama por la muerte de connacionales, la desatención del Estado y la implementación de una paz que dejó tantos puntos de fuga en la concepción imperfecta que vendió la administración de Juan Manuel Santos Calderón, escenario de inequidad que lleva a una constante en los llamados que hacen al país los portavoces de la ONU, como se escucha acá por intermedio de Marta Hurtado. Reiteramos nuestro llamado al gobierno de Colombia para que redoble sus esfuerzos para prevenir ataques contra personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluidos los responsables de incitar, instigar y ayudar a las violaciones, con el fin de detener el ciclo vicioso y endémico de violencia e impunidad. Violencia e impunidad que desata la protesta social y exalta los ánimos con la corrupción y malquerencias de la clase política colombiana, elementos que desatan pasiones, confrontan ideologías y dan relevancia a los extremos, esos mismos que se agitan con la frase célebre de la ministra del Interior, Alicia Arango. Aquí mueren más personas por robos de celulares que por ser defensores de derechos humanos. Parece mentira, pero hay que defender a los colombianos y hay que seguir defendiendo a los líderes, por supuesto, y en eso estamos. De acuerdo, hay que atenderlos a todos. Las cifras de asesinatos son impresionantes en Colombia. El problema está en quererlas particularizar y ganar protagonismo a través de ellas. Lo más fácil es atacar a los dirigentes y decir que les falta tener sangre en las venas, como lo dice la cantante colombiana Adriana Lucía. Y a nuestros dirigentes, y lo voy a decir, lo que les falta es sangre en las venas y tener un corazón de carne y que les duela más su gente, porque no es justo y no es posible que todos vengan aquí en una población que tiene el 40% de su población de víctimas y se les ocurra decir que los líderes sociales son igual a la gente que roban celulares y que mueren más por robos de celular. De lo que se acaba de escuchar, se puede desprender un imaginario que habla de estratificación de las muertes en Colombia, santificación de los sujetos que como seres humanos son de carne y hueso, cometen errores y se mezclan con malas compañías. Como dice la ministra del Interior, Alicia Arango, es claro que el debate debe continuar. Yo quiero que continúe el debate y que Colombia sepa que hay muertos a quien ni siquiera se les da el pésame, pero tienen mamá, tienen hijos, tienen esposa, tienen proyectos de vida, igual que cualquier persona. Pero también es claro que quede que el gobierno le da toda la seguridad al máximo a los líderes sociales. Se la da y además creemos que se la merece. O sea, esa no es la discusión. Definitivamente, la discusión trasciende la seguridad. Somos ya casi 50 millones de colombianos y todos
En igualdad de condiciones, debemos ser protegidos por el Estado. Es claro que no se puede individualizar el problema y seguir mirando para un solo sector, como lo dice la ministra del Interior, Alicia Arango. Colombia no puede seguir mirando solamente a un sector que lo estamos protegiendo de una manera lo más que podemos, porque entre otras cosas se lo merecen. Los líderes hay que protegerlos. Tienen el 70% de los esquemas de seguridad del Estado. Yo no pediría excusa, es que yo no voy a pedir excusa. Yo pido excusa si a alguien ofendí con lo que dije, pero sigo firme en que Colombia tiene que darle una mirada a la seguridad ciudadana también. Mirada por igual a la seguridad de todos, que genera protesta de los entramados sociales que se sienten excluidos y desconocidos, y desde su propia ira piden la renuncia de la ministra, como lo expresan los líderes sociales Eder Sánchez y Laura Montoya. Exigimos su renuncia o que pida disculpas públicas o se retracte de lo que dijo en el municipio de Puerto Asís, porque consideramos que no valora nuestra labor de liderazgo social. Es triste la forma como este gobierno se ha empecinado en normalizar el asesinato sistemático de los líderes sociales. Normalizar el asesinato de líderes, naturalización de los fenómenos que dejaron de estremecer a la sociedad colombiana por la misma repetición de los acontecimientos atroces que hemos vivido a lo largo del conflicto, entorno que colinda con el hecho de que cada muerte violenta en el país se está haciendo conexa a los líderes sociales y llama a preguntar de dónde salieron tantos. De ellos no se tenían registros y de existir, muchos no se explican por qué Colombia no es potencia mundial. A un clic de distancia está Panorama Digital. Llegó el momento de dejar los chantajes, el matoneo y las excusas que acrecientan las diferencias entre unos y otros. Entre todos hay un elemento común, que la nacionalidad colombiana y la fe, pujanza y ganas de refundar el país en el marco de la paz, el apoyo y solidaridad que piden reconocer y dar estatus al valor de la vida en medio del fenómeno social que azota los diferentes rincones de la geografía nacional. Trabajo articulado que invita a fortalecer el diálogo nacional y fijar acciones concretas en temas de la educación, la salud, el deporte, el emprendimiento, la innovación, el desarrollo económico, el empleo, la participación e institucionalidad, la tecnología, entre muchos temas más. El ciberespacio tiene un panorama digital. Los elementos que acá hemos desarrollado con la voz de los protagonistas han dado insumo para el debate y el análisis que dieron origen a la columna de opinión esta semana en Pulso.com, que hemos titulado Colorado un rato, pero no descolorido toda la vida. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atotobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios, una voz con imagen y credibilidad. La realidad de Colombia pide coherencia de pensamiento y acción, dejar de lado las diferencias políticas e ideológicas, derrotar la hipocresía y aprender a conversar sin tapujos, pues es mejor ser antipáticamente sincero que ser simpáticamente falso. La clase política y sus malquerencias finalizarán en el momento en que los ciudadanos comprendan que el camino está en su mano. La protesta es viable y sana, pero la construcción inicia con las propuestas y se ratifica en las urnas, castigando a aquellos que tienen el país en el lugar que se encuentra. No te desconectes de www.andresbarriosrubio.com. En 8 días tendremos nuevamente una cita con todos ustedes en sus dispositivos de pantalla y en las plataformas de iVoox, Spotify, iTunes y TuneIn Radio, con una nueva emisión de su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. A todos, gracias por su sintonía. Ya estás aquí, ya te conectas a Panorama Digital, análisis, opiniones, conversaciones de temas formales e informales del panorama digital. Panorama Digital está en www.andresbarriosrubio.com.